dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Han olvidado mi nombre y se dedican a las cosas suyas. Verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, Dios dice, no puedo bendecirles. Al contrario, tengo que castigarles. He llamado a la sequía para que ustedes padezcan, porque todo lo conducen hacia ustedes. Y se han olvidado de la gloria de Dios. No quieren mirar a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Señor, pero ¿cómo vamos a trabajar en tus cosas si todavía no ha llegado el tiempo? Eso me hace pensar mucho en aquellas personas que cuando les hablas de Dios, te responden, déjame pensarlo un poquito más. Todavía no conozco mucho de la Biblia para decidir por Dios. De repente alguno de ustedes tuvo ese pretexto hace un tiempo antes de convertirse. Y creemos tener más razones que Dios. Y a Dios le decimos, todavía no ha llegado el tiempo. Hermano, ¿puedes apoyarme predicando tal día? Uy, pastor, ¿predicar yo? No, todavía no estoy preparado, pastor. ¿Cómo voy a hacer eso? Hermano, necesitamos salir al aire libre a predicar el evangelio a tales personas. Pero pastor, yo todavía no. Y siempre hay razones para no pensar en las cosas de Dios. Pero si alguien te dice, oye, mira, un trabajo te van a pagar $50,000 al mes. Sí, yo soy el preparado. Yo para eso sí estoy listo. ¿Quién más que yo? Pero para las cosas de Dios, nuestra boquita rápido dice, todavía no ha llegado el tiempo. Y por eso Dios tiene que castigarnos. Y eso es lo que Dios hizo con este pueblo. Les castigó. Están saliendo de un castigo, 70 años de esclavitud, y nuevamente están en otro castigo. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben lo hermoso de nuestro Dios? Es que cuando oímos la voz de Dios, rápido Dios cambia. Miren lo que dice el verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, lo hermoso es que cuando la gente oye la voz de Dios, cuando la gente escucha la voz de Dios, Dios cambia. Hasta aquí vemos a Dios castigándoles, enviándoles sequía. Y si juntaban algo, Dios enviaba su soplo y lo desaparecía. Desaparecía completamente. Hermanos, si meditamos en eso, podemos ver que siempre hace eso Dios. Siempre hace eso Dios. ¿Recuerdan a ese hombre necio que había juntado riquezas y dijo, alma, gózate, disfruta, tantos bienes tienes? Dios le dijo, necio, has juntado tanto, pero no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y todo lo que has juntado, para quién será? Hace un tiempo atrás desenterraron a un necio de ese tipo, que fue enterrado con riquezas, y cuando lo desenterraron sacaron increíble, tanta riqueza, el señor de Zipán. ¿Pudo llevar sus riquezas con él? Se quedaron. Necio. Puedes juntar riquezas, no la vas a llevar. Mucha gente hace eso. Hay muchos millonarios que juntan dinero, y cuando la bolsa de valores se cae, se ponen a llorar. Se hizo humo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Puedes juntar, pero con un soplo lo disiparé. Había un reportaje de un hombre en Ica, que estaba prosperando allá en Ica, y ahora está viviendo en una carpita, y está suplicando que le den alguito en una carpa. Tenía tremendo edificio, uno de los mejores hoteles en Ica, pero un día vino el terremoto y se vino abajo, y ahora el hombre está viviendo en una carpa. Dios es así. Puedes acumular, pero un día Dios dice, lo soplo porque no me estás mirando a mí. Pero estamos en el punto de que cuando escuchamos la voz de Dios, Dios cambia. Miren, hermanos,
Busquen en sus Biblias en el libro de Esdras. Sin perder Ageo, por favor. Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, verso 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, Esdras nos está contando la historia, y Esdras dice, aquí está el pueblo. Dios llamó a Ageo, a Zacarías, y les predicaron. Y luego dice Esdras de frente que empezaron a reedificar la casa de Dios. Entonces empiezan a reedificar. Ahora pasemos al capítulo 6. Capítulo 6 en el mismo libro de Esdras. Está hablando del mismo evento, la predicación de Ageo. Verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. ¿Cómo hubo un cambio allí? Hasta antes había sequía. Todo lo que juntaban era disipado. Dios los estaba castigando. Sus viñas no producían uvas. Cuando recibían un jornal, lo recibían en saco roto, es decir, no duraba nada. Podían recibir mucho dinero, pero al día siguiente una inflación, una hiperinflación, y lo que antes les servía para comprar un carro, ahora no les servía ni para comprar un pan. Recibían en saco roto, pero ahora encontramos, dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Un cambio rotundo. Y reedificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Hermanos, empezaron a prosperar. ¿Por qué empezaron a prosperar? Regresamos a Ageo, capítulo 1, verso 12. Y oyó la palabra de Dios. ¿Cuándo es que hay un cambio en Dios? Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que produce cambio. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, ahí empieza el cambio. Miren, hermanos, es tan importante la palabra de Dios, tan importante la palabra de Dios. Este libro, el libro de Ageo, pueden sumar el capítulo 1, ¿cuántos versículos tiene? 15 versículos. El capítulo 2, ¿cuántos versículos tiene? 23 versículos. Sumando eso, ¿cuántos versículos tenemos en el libro de Ageo? 38 versículos. En 38 versículos, ¿saben cuántas veces se repite la frase o la fórmula palabra de Jehová? Lean ahí en su Biblia. Verso 1, vino palabra de Jehová. Verso 2, así ha hablado Jehová. Verso 3, palabra de Jehová. Verso 5, así ha dicho Jehová. Verso 7, así ha dicho Jehová. Verso 9, dice Jehová. ¿Saben cuántas veces se repite en esos 38 versículos la frase o la fórmula, la palabra de Jehová? 26 veces. Interesante, ¿no? 26 veces. ¿Por qué Ageo en una carta tan pequeña repite una y otra vez palabra de Jehová? Porque la palabra de Jehová es base. Eso es lo que transforma la vida de las personas. No hay otra cosa, hermanos. Nosotros no podemos pararnos, imponer las manos a una persona y decir, ya lo hemos cambiado. No podemos hacer una ronda de oración alrededor de una persona, orar y orar y orar por 28 horas hasta que él sea transformado. No podemos hacer eso. Lo que transforma a las personas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Miren, Romanos, hablando de la salvación, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 1 verso 13, hablando de la salvación, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien transforma, hermanos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Mi palabra guarda. El Señor Jesucristo volvió a decir en el capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablando del poder que nos da la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? La palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, hermanos. En 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es la palabra, hermanos, lo que es eficaz en la vida de las personas. Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y cuando Ageo predicó, Ageo dijo al pueblo, es palabra de Jehová. Una y otra vez, es palabra de Jehová. Ageo no quería ser famoso. Ageo no quería ser conocido como el gran predicador. Ageo solo quería que la gente sepa lo que Dios está diciendo en su palabra. Y cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios y respondió a la palabra de Dios, en ese instante empezó las bendiciones de Dios al pueblo. Y eso lo vemos en Esdras. El pueblo empezó a recibir bendiciones. Hermano, tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que guiarte en la palabra de Dios, no en sentimientos, no en emociones, no en costumbres, no en personas, sino solo en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos limpia. Terminando el mensaje en esta mañana, hermanos, verso 13. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Jehová está con nosotros. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y Jehová está con nosotros. Pero el verso que me impacta es el verso 14. Aquí Dios hace una obra maravillosa, pero nos revela el estado de algunas personas. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Cómo estaba el espíritu del pueblo? ¿Cómo estaba el espíritu de Josué, hijo de Josadac? ¿Cómo estaba el espíritu de Zorobabel? Estaba dormido. ¿Cómo está tu espíritu? Está tan dormido que para no despertarte hay que hablar despacito y hay que andar de puntillas porque te podemos despertar. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Necesitas que Dios te despierte? Si crees que estás dormido, deja que Dios te despierte con su palabra. Si tú ya eres de los que está despierto, pues mira lo que dice la segunda parte del verso. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron. Ellos se dedicaron por años a construir casas hermosas, como dice Dios mismo, artesonadas, casas bellísimas,
pero la casa de Jehová abandonado. Y Dios dijo, ya no, ven y trabaja aquí. Y tú dirás, pero pastor, aquí en la iglesia ya hay predicador, hay diáconos, hay líder, ya no hay nada que hacer. Falso. El Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos y recargados. Necesitamos hacer muchas cosas. Necesitamos visitar a la hermana que ya no está asistiendo. Necesitamos visitar al hermano que está enfermo. Necesitamos visitar a niños. Necesitamos visitar a personas. Necesitamos presentar el evangelio aún a los niños que cuidan nuestros carros. Necesitamos hacer muchas cosas por la palabra de Dios. Hay mucho por hacer. No puedes responder, todavía no ha llegado el tiempo de que yo sea parte de las cosas de Dios. No puedes responder eso. Deja que la palabra de Dios te despierte. Deja que la palabra de Dios te diga, sube al monte, traigan madera, reedifiquen la casa de Dios, hagan las cosas de Dios. Que Dios despierte tu espíritu. Y si tu espíritu está despierto, no te va a dejar ser ocioso, dice el Nuevo Testamento. La palabra de Dios despierte tu espíritu. No los líderes, no una persona, no un gran líder. La palabra de Dios. Cuídense de decir, todavía no ha llegado el tiempo. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. Miren las señales. Cristo está por venir. Las señales se están cumpliendo. Lean su Biblia. Vean cuántas profecías de la Biblia ya se han cumplido. Falta poco tiempo para que venga el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos va a encontrar? Qué hermoso sería si viene en este instante. Qué hermoso es que nos recoja de un culto de alabanza a Él. Qué bello. Pero también qué triste será cuando Cristo encuentre a muchos cristianos con su espíritu dormido. ¿Cómo está tu espíritu?